베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murieron en ciencias de distinción y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 힘차게 부는 바람아 떠가는 묘한 구름아 할렐루야 할렐루야 저 돋는 창 하나 지네 젖지는 고운 저녁놀 하나님을 찬양하라 할렐루야 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 너 선한 마음 가진 자 남 용서하며 살아라 할렐루야 할렐루야 고통과 슬픔 지닌 자 내 근심 주께 맡겨라 하나님을 찬양하라 할렐루야 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 주은혜 받은 만민아 밖으로 경배하여라 할렐루야 할렐루야 성삼일체 주님께 존귀와 영광 돌려라 주를 찬양 할렐루야 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque nos has prometido este día santo para poder venir delante tuyo y hemos obedecido al ser llamados a tu iglesia. Damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros y todos ellos puedan obedecer ante tu salvación y puedan venir delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 날 구원하신 예수를 영원히 찬송하겠네. 저 죄인 어서 주께 와 죄 사유하심 받아라. 구하라 주실 것이요 찾으라 얻을 것이라. 죄 중에 상한 영혼을 주 온전하게 하시네. 주 우리 죄를 인하여 피 흘려 죽으셨으니 주밖에 없는 사랑을 만 백성 알게 전하세. 주 예수 사랑 못 잊어 나 항상 눈물 흘리네. 이 세상 어디 가든지 내 주만 생각하로다. 목마른 자 이 세매와 영생의 물을 마셔라. 내 주를 사랑한 대로 늘 맘에 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, porque hemos venido delante tuyo en este culto. Ayúdanos, Señor, a poder tener este culto en el cual tú puedas recibir. Padre Dios, sin tu gracia y tu perdón no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a arrodillarnos delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder tener ese arrepentimiento que es apto delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a tener fruto de ese arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a solo no aparentar nuestra fe, sino tener esa fe verdadera delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder ser tú, recibir tu amor y ser tu complacencia. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos arrodillarnos delante tuyo, delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a arrodillarnos solamente a la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a aceptar, Señor, que tú eres nuestro Dios y eres nuestro dueño. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón humilde y contrito como fue tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a parecernos más a Jesús. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 살아계신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, gracias por el día de hoy, que en esta tierra donde solamente estaba la muerte y el pecado, tú has enviado a tu Hijo y has formado tu iglesia y nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo y formar tu iglesia. De la misma manera como la rama no puede estar separada del árbol, todos nosotros sin ti no podemos hacer nada. Padre Dios, entregamos este culto con todo fervor y con todo anhelo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos ser usados por esa obra hermosa que tú estás haciendo. Padre, que eres fiel. Ayúdanos, Señor, que esa fidelidad está que nos has dado a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por no poder ser aptos ante esa fidelidad. Ayúdanos, Señor, para que todos nosotros podamos ser completados en ti. Ayúdanos, Señor, que nosotros en esta hora de entregar este culto, podamos tener ese culto que sea apto delante tuyo, podamos amar a tu iglesia, podamos también amar, Señor, al obispo que has puesto y a todos nuestros hermanos y ser fieles ante la obra que nos has dado. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Dios, nosotros ahora que estamos orando para la reconstrucción de nuestra iglesia, ayúdanos, Señor, para que todos nosotros podamos tener ese corazón, podamos amarnos al uno al otro en medio de esas debilidades y ayúdanos, Señor, a poder complementarnos al uno al otro y ayúdanos, Señor, a ser edificados, Señor, a través de las cosas y estándares de este mundo, sino ayúdanos, Señor, a poder tener ese tiempo que sea santo para nuestra reconstrucción de nuestra iglesia. Padre Dios, en esta hora pedimos para que nuestra iglesia pueda reconstruirse rápidamente. Y ayúdanos, Señor, que nosotros en este año podamos amar con todo nuestro corazón a la iglesia. Y ayúdanos, Señor, para que toda dificultad pueda terminar. Y ayúdanos, Señor, y aleja a todos los demonios, Señor, que están molestando dentro de nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, que en esta hora, Señor, pueda haber tu obra y nuestra iglesia pueda ser restaurada. Ayúdanos, Señor, todos juntos nosotros oramos en esta hora con un solo corazón y ayúdanos, Señor, que nosotros en ese día podamos estar llenos de gozo y poder formar tu iglesia. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que obra junto con él y ayúdanos, Señor, que a través de todas sus cosas tu voluntad pueda ser llevada en la iglesia y ayúdanos, Señor, para que así a través de él, Señor, pueda realizarse toda voluntad y ayúdanos, Señor, que toda autoridad pueda hacerse espiritual, pueda ponerse según tu voluntad. Ora, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, dale gran poder y sabiduría en el ministerio y ayúdanos, Señor, para que también su salud pueda tener la fuerza que viene de ti y pueda obrar con nuevas fuerzas. Y también el día de hoy, al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, que tú estés con él y ayúdanos, Señor, que a través de esa palabra cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra con palabra de Dios y ayúdanos, Señor, que no podamos recibir esto en nuestras cabezas sino en nuestro corazón y así podamos cambiar, Señor, podamos cambiar, ser transformados en tu obediencia y ayúdanos, Señor, a poder tener esa vida de fe en el cual pueda complacerse a ti. Damos gracias por todo esto y sabemos que tú eres nuestro dueño y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Hemos entregado este culto delante tuyo y la oportunidad que nos has dado de ofrendar. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir la bendición que viene de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan construir en el cielo sin ninguna falla. Padre Dios, ayuda, Señor, a todas las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición
bendición y ayuda, Señor, que ellos tengan esa inspiración de poder sostener esa bendición. Padre Dios, también queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y ayuda, Señor, como ellos han amado a tu iglesia, puedan tener ese testimonio. Padre Dios, también queremos ver por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y ayuda, Señor, siempre dando gracias, puedan triunfar en su vida de fe. Y también queremos ver por todas las familias y personas que han dado la ofrenda. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos han confesado lo que es tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el 17. Vamos a leer todos juntos. 시작. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y también por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘도 우리를 더 사랑하사 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 이 시간 이와 같이 하나님 말씀을 들을 수 있도록 인도하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 들려지는 거룩한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님의 또 말씀을 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주시옵소서. 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 듣고 아멘하고 깨닫고 순종할 수 있는 거룩한 또 믿음의 역사를 이룰 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 그리하여 교회가 변함없이 한 목표, 한 방향을 향하여 달려나가는 아름다운 역사를 이루어나갈 수 있도록 주의 능력과 주의 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Tú has puesto a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, cuando tu siervo lleva tu palabra, ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra con humildad y así ellos puedan recibir esta palabra en la profundidad de sus corazones. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es bautizado por obediencia y justicia. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor, Él es complacido con quienes ama, y Él ama y la complacencia concierne solo a Dios y a su Hijo. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque su esfuerzo no pudo complacer a Dios. Nuestro propio esfuerzo es asociado con la religión y el antropocentrismo. Sin embargo, Dios acepta la ofrenda de Abel porque Él entendió la revelación de Dios que estuvo desde antes de la eternidad. Dios es complacido solo a través de su Hijo. Nuestra fe es obedecer a la revelación de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Él ama y qué es lo que Él se complace. Todo lo que está fuera de esto es religión y convicción de hombre. Debemos recibir el amor de Dios, pero para ello tenemos que venir delante de Jesucristo. Tenemos que convertirnos en personas que son su complacencia, pero esto tiene que ser solo a través de Jesucristo. Incluso si vivimos bajo Moisés, la ley y los profetas, no podemos recibir el amor de Dios y ser su complacencia. Debemos morar en Jesús para aceptar el amor de Dios y ser su complacencia. A través del bautismo, venimos a Jesucristo y le complacemos. Conozca el amor y complacencia de Dios que fue revelada del cielo por Él personalmente. Somos completos solo al unirnos a Jesucristo. Amén. Nosotros, quienes somos la iglesia de Cristo, somos personas que obedecemos a Jesús. Si vemos la esencia y el fundamento de la vida de los cristianos, ¿qué es? Es la obediencia.
Por eso, nosotros cuando decimos que somos cristianos, nosotros que ahora el Señor mora en nosotros, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tiene significado de que vivimos una vida que es constante en la obediencia. Y por ejemplo, si decimos algo que es opuesto a esto, la verdad es algo que no vamos a poder explicar la fe y la esencia del cristianismo si no es esto, si buscamos lo opuesto de esto. Si vemos esos principios y vemos en el cristianismo y todas las cosas que nosotros tenemos, podemos ver de que nuestra fe no es el hecho de llegar a un cierto punto en nuestra fe, a un cierto nivel, como si uno estuviera tomando un examen y llega a un punto o es aceptado de esa manera, llegando a ser justo llegando a llegar a ser justo en un tipo de nivel. El pensar de esta manera y el explicar la vida de fe de esta manera, esa persona está malinterpretando la fe. Tenemos que saber que nosotros somos personas que obedecemos a ese mandamiento de la salvación, a esa revelación de la salvación. Por eso así puede llegar a ser justificado por el Señor. Tenemos que saber que Dios es aquel que lleva esa voluntad para salvar. Él tiene ese plan de la salvación y todas las cosas vienen y comienzan a partir de esta voluntad de la salvación. Y nosotros, nuestra fe, ¿qué es? Es el obedecer a esa voluntad. ¿Qué significa? Es llegar a llevarle esa justicia de Dios. Como les he dicho a ustedes, nosotros pertenecemos en esa salvación. ¿Y qué es lo que quiere esa salvación? No es el hecho de llegar a que nosotros llegamos a cierto punto para poder recibir eso. El Señor no es aquel que nos da esa carga a nosotros, sino es aquel que toma esa carga de Jesús y nos lo da a nosotros. Por eso, nuestro rol, ¿cuál es nuestro rol? Tenemos que saber de que nuestro rol es mucho más ligero a la de Jesús que hemos recibido nosotros. Y Él realizó esas cosas que nosotros no podemos hacer, que era completamente imposible para nosotros. Y Él lo pudo hacer a través de su propio sacrificio. Por eso, a través de esto, el plan de la salvación de Dios está siendo realizada a través de su Hijo. Pero nosotros tenemos una pequeña tarea que tenemos que hacer, que es, tenemos que reaccionar ante esa salvación. ¿Qué significa eso? Que Dios hace que nosotros podamos recibir esa salvación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sostener esa salvación. Esa es la tarea que nosotros tenemos. El Señor nos ha quitado, nos ha sacado de esa muerte y del pecado. Y nosotros somos personas que hemos sido salvas. Y nosotros, el hecho de decir que somos salvos, como todavía tenemos esta carne, obviamente nosotros todavía estamos acostumbrados a las cosas del pasado y todavía estamos acostumbrados y no hemos podido abandonar completamente ese pecado y esas costumbres de la carne. Y nosotros todavía estamos abiertamente siendo molestados y a través del pecado. Por eso, si nos dejamos, entonces vamos a ser llevados por ese pecado. Por eso tenemos que pelear constantemente con ello. Cuando hablamos sobre esa vida de la salvación, no significa el final de algo, sino está hablando de algo, una continuación. Por eso, entonces, nosotros para poder guardar nuestra fe y para que nosotros, algo que nosotros no hemos malinterpretar en nuestra fe, que es la propia justicia. Como les he dicho a ustedes, el cuidar su propia justicia, al cuidar su propio estándar y el pensar de que la vida de fe es así, está pensando, creo que tiene un malentendido en la fe. ¿Por qué? Porque
porque constantemente comienza a pensar con los pensamientos de uno y él es difícil el abandonar sus propios deseos. Piensa de que si la fe, el tener un poco de justicia o si es una acción o algo, piensan que tienen una buena vida de fe, tienen una vida de fe que es estable y constantemente esto vendrá dentro de ellos, esa justicia comenzará a venir dentro de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que prestar atención en esto. El comenzar alguna acción en el cual es para poder jactarse a sí mismo. El fundamento de esto y el comienzo de esto, el origen de esta acción comenzó de la manera incorrecta. Por eso te podrá caer y en un lugar donde no debería ir y comienza a jactarse a sí mismo y entrará en una trampa en el cual no podrá salir eventualmente y así caerá en tentación, como así podemos ver en algunas personas. Y esto es lo mismo que desperdiciar esa oportunidad que Dios nos da a nosotros. El pensar de que uno pueda realizar algo para jactarse a sí mismo, entonces esta persona está yendo a lo contrario a lo que el Señor nos ha dicho y nos ha mostrado a nosotros. La propia justicia de uno, a él hacer algo para poder llegar a un punto, a un nivel y jactarse acerca de esto. ¿Por qué? Porque todavía tiene sus deseos de la carne. No es algo que Dios está haciendo en nosotros, sino son esos deseos de la carne los que están obrando en uno. El decir, yo llegué a este punto, yo hice esto y lo otro. ¿Qué significa eso? Es tratar de ser mayor a las otras personas, menospreciando a las otras personas. Esto es el viejo ser. Esto es algo que nosotros tuvimos que abandonar en el momento en el cual nos bautizamos. Esto es algo que no es bueno para nosotros. Tenemos que saber que lo que nosotros entregamos, esa gloria de Dios, el entregar la gloria a Dios es algo que debe estar lleno en nosotros. Esto es un cristiano y este es la acción y aquellos que son aptos para la obediencia. Y si les continúo hablando acerca de esto y algo similar a esto, si vemos en otra perspectiva diferente a esto, piensan que el cristianismo, la fe que es obtener algo de Dios. Esto también es ir en una dirección que es completamente diferente a la de Dios. Nuestra fe, obviamente nosotros recibimos lo del Señor y recibimos la gracia y el amor de Dios, pero el pensar de que uno continuamente necesita recibir algo de Dios o cualquier beneficio y él no recibir algo de Dios, piensan que no está siendo sabio o pues hay algo raro en esa persona. Esto incluso es ir en un camino que es completamente diferente. Obviamente nosotros somos personas que vivimos a través de la gracia del Señor, que sin la gracia del Señor no vamos a poder vivir. Y nosotros, obviamente al pedir, es lo que recibimos. Dios también conoce nuestras debilidades. Todas las cosas vienen de Dios. Esto sí es correcto, eso es verdad. Pero tenemos que saber de que nuestra fe no es, nuestra vida de fe no es, y solamente el definir el cristianismo es recibir algo de Dios constantemente. Eso no es así, sino que es algo adicional, esa gracia adicional que el Señor nos da a nosotros. Tenemos que saber qué es lo más importante en la fe. ¿Qué es lo más importante en nuestra fe? Tenemos que pensar en esto. ¿Por qué será que el Señor obró dentro de nosotros? ¿Por qué será que se manifestó en nosotros? Es por nuestra salvación. Él, por nuestra salvación, ha venido en nosotros y Él ha venido en esta tierra por esa salvación. Por eso, nosotros primero tenemos que buscar su reino y su justicia, como dice Mateo 6, 31 hasta 34. Esto es lo más importante y todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver que son afanes en este momento. Esas son las que necesitamos acá y allá. Pero tenemos que saber que esas cosas son secundarias. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia. Y el Señor nos dijo que todas las cosas serán añadidas luego. Pero primero, lo que tenemos que buscar, tenemos que ir acorde a esa justicia, a esa voluntad de Dios. Queridos hermanos,
El Señor nos ha salvado a nosotros del pecado y esto en sí, esa redención en sí, para nosotros es un gran regalo. Solo por eso, solo al ver esto, es algo tan grande que nosotros no podemos sostener con nuestra vida. Por eso, si cada uno de nosotros tenemos esa redención, a partir de ese momento nosotros somos limpios. Somos limpios. Nosotros que éramos aptos para ir al infierno. Nosotros a partir de ese momento que recibimos esa redención, ahora somos personas que hemos consideradas limpias y justas. Y las personas que han recibido esa gloria, y esas personas que tienen que sostener esto en toda su vida, tienen que considerar esto y guardar esto con sus vidas, con sus propias vidas. Pero solamente al ver esto, el sostener la salvación es un gran fruto que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Obviamente hay muchas cosas que queremos hacer delante del Señor, pero el solo de cuidar esto es una de las cosas más grandes que nosotros podemos tener, y es esa vida en la cual nosotros formamos y que no vamos a tener ningún resentimiento y arrepentimiento luego por hacer esto. Y por eso nosotros al dar toda nuestra vida, el llevar esto es esa gran batalla que nosotros tenemos que llevar en toda nuestra vida. Pero entonces si nosotros miramos esto, entonces primero, ¿qué es lo más importante para nosotros? Y entonces si vemos en toda nuestra vida y lo que nosotros tenemos que llevar en toda nuestra vida, el primer deber, ese llamado que todos nosotros tenemos al llevar esto, ¿qué es? Es cuidar nuestro espíritu. Es cuidar esa salvación en nuestro espíritu. Esto es algo que nosotros llevamos toda nuestra vida. Toda nuestra vida, e incluso al igual que esto, algo que tenemos que hacer junto con esto, la segunda tarea que nosotros tenemos, ¿qué es? Es salvar a los otros espíritus, a las otras almas. Por eso nosotros, no solamente toda nuestra vida nos protegemos a nosotros mismos, protegemos nuestra vida que tenemos, sino que cuando hablamos nuestro deber, ese trabajo que nosotros tenemos, de esa profesión que tenemos, ¿qué es? Es esparcir el Evangelio, es salvar nuestro espíritu, es salvar el espíritu de las otras personas. Esto es lo que tenemos que hacer en toda nuestra vida. Podemos ver que este es el hueso de nuestra vida. Ese es el hueso de nuestra vida. No es quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, sino que tenemos que saber que nosotros tenemos que abrir nuestros corazones delante del Señor y tener esa comunión con el Señor y llevar y realizar nuestra vida. Y ese carácter tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que saber que nuestro Dios tiene que obrar juntos con nosotros en las personas que han recibido la salvación. Realiza esta obra en nosotros. Tenemos que saber que hay muchas personas podrán pensar, ¿por qué será que mi vida es diferente a la de antes? Digamos, a la del tiempo donde estuvo Jesús, o incluso si vemos a todos los israelitas en ese momento que estaban llenos de esa vida. ¿Por qué? Porque Jesús había venido delante en ellos. Es porque el Señor les mostró de que Dios estaba vivo. Y a partir de ese momento, para la humanidad, en ese momento pudo entender, Dios está vivo, y es la oportunidad que pudieron entregar sus vidas por Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento miraron y pudieron ver el testimonio de que Dios está vivo. De la misma manera, ahora que ha pasado 2000 años, luego ahora en el día de hoy, el hecho de que Dios está vivo, el hecho de que Dios está orando, ¿será que es menos que antes? ¿Será que la obra del Señor que sigue ahora es menor que antes, como ha pasado el tiempo? Claro que no. Claro que no. El Señor nos ha prometido algo a nosotros, que es: yo estaré contigo, junto contigo, por toda la vida. Yo estaré junto contigo. Dijo de que a través de ese nombre que da la salvación, Él estará junto con nosotros. Él nos ha prometido esto. Él ahora en nuestra vida, Él está junto con nosotros, y nosotros cada día estamos cambiando nuestra dirección por Él, y tenemos que sentir a Dios todos los días, y tenemos que estar junto con Él.
No es el hecho de que la noticia de Dios o el hecho de que Dios está vivo está lejos de nosotros. No es el hecho, ay, ¿será que tengo que sentir a Dios ahora o no? ¿Esto qué significa? Que usted no está creyendo en Dios. Es su propia incredulidad. Tenemos que saber que Dios es aquel que está con nosotros y Él es aquel que nos ayuda y nos está mostrando y nos está guiando para que podamos llevar esa guía. Es algo que la Biblia nos muestra en su totalidad y tenemos que saber que Él nos ha mostrado a nosotros ese principio, esa verdad en nuestra vida y ese estándar en nuestra vida y nosotros con paz podemos ir en ese camino. Obviamente, esa verdad ahora tiene que ser dada a nosotros en nuestra realidad, ahora en nuestra vida que nosotros tenemos y aplicándola y volviendo a interpretar en nuestra realidad ahora. Y eso es lo que estamos yendo y eso es lo que estamos haciendo ahora en nuestra vida. No es el hecho de pensar, ay, ¿cómo voy a vivir yo? Y el decidir cada uno independientemente, ¿cómo voy a vivir yo acá y así? Sino que el hecho de que estar en esta hora delante del Señor, ¿qué significa? Esta es la forma como Dios nos está guiando ahora. Nos está guiando ahora. No es que Dios esté cansado y esté lejos de nosotros. No es que Dios esté lejos de nosotros, sino que nosotros al reunirnos delante de Él en esta hora, en este presente, Él es aquel que está obrando en esta hora y es algo que ustedes y yo tenemos que conocer. ¿Cómo será que Dios nos guía a nosotros? Por ejemplo, es a través de la prédica. Un ejemplo es a través de la prédica. Y adicionalmente a esto, y para poder fortalecer esto, es a través de la educación. Y es algo que nosotros podemos encontrar dentro de la iglesia cristiana y en la iglesia de Dios. Es realizada a través de las prédicas y de las diferentes educaciones. ¿Por qué? Porque sin esto uno no puede cuidar su fe. Con la carne, uno en la carne sabe, uno sabe que la carne es lo que lo está llevando a la perdición a uno mismo. No importa cuánto uno ha recibido la gracia del Señor y cuánto ha sido ya salvo, tiene que recibir la prédica y la educación. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que muera. Este es la característica y la personalidad de la iglesia. Esta es la forma y la manera como Dios está obrando en este momento. Dios obra y guía a la iglesia. No es nosotros la iglesia y vamos de un lado a otro. Ay, yo puedo hacer lo que yo quiera, siendo al uno y al otro. Sino que algunas personas se reunirán y guiarán la iglesia así. Esto no es como Dios está orando. La persona que piensa de esa manera son personas que están cubriendo, están tapando sus ojos para no ver la guía del Señor. Queridos hermanos, la manera como Dios nos guía a nosotros es perfecta y completa. Él es aquel que ha llamado a sus hijos del infierno y Él es aquel que los entrena y los guía a ellos para que puedan entrar al reino de los cielos. Ese poder de Dios es algo que testifica ahora en este momento. En la manera como Dios obra es algo que no fallará, nunca fallará. Pero aquellos que no pueden ver a Dios son personas que llevan a la perdición, son personas que llevan y para poder llenar sus propios deseos en la carne. Son personas que ven esto como oportunidad para poder llenar sus cosas de la carne. ¿Cómo es que Dios guía a la iglesia? Es algo sorprendente, es algo perfecto, es algo completo, es algo que Él es fiel. ¿Y cómo es esa manera? Es a través, poniendo iglesia, edificando a la iglesia, formando a la iglesia y pone al siervo de Dios para poder guiar a esa iglesia, el pastor. Uno podrá pensar, hay muchas personas y pone a su siervo y a su pastor y guía a esa iglesia. Para las personas del mundo eso es algo que es difícil de entender. Es algo difícil de entender, pero la iglesia que es edificada por Dios y si es llamado por Dios y es edificado por Dios, esa iglesia no fallará. No fallará. Esto es algo que Dios ha determinado.
ha determinado. Aunque el siervo es aquel que lleva la palabra, hay algunas personas que podrán pensar es un mero hombre, es cualquier hombre igual a cualquier otra persona. Pero el siervo de Dios, el siervo de Dios tiene que saber que es siervo de justicia. Hay algunas personas que podrán pensar, yo también tengo esos pensamientos dentro de mi carne. Ese siervo de Dios también tendrá lo mismo y tendrá sus mismos pensamientos. Eso es algo que esa persona podrá pensar. Y está trayendo las cosas que ya debió enterrar y está juzgando a través de esos estándares del mundo. El siervo de Dios no es aquel que es puesto como cualquier hombre o los hombres desean, sino que está siendo controlado y restringido a través de Dios. El hecho de pensar y poder ver al siervo de Dios como cualquier otro hombre, tenemos que saber que este es aquel que ha sido preparado y cuánto esa persona para ser siervo de Dios, ese sufrimiento tiene que recibir y cuántas cosas tiene que pelear para poder llevar esto. Si no es el mismo, no podrá entender esto. De esta manera, Dios da esa responsabilidad incluso a ese siervo para poder hacer esto. Por eso cualquier iglesia que sea, cuando Dios escoge a su siervo, la verdad es esa iglesia que no fallará, donde no tiene ninguna mentira, donde está llevado por el Dios Todopoderoso, el que lleva esa promesa. ¿Por qué? Porque el destino de esa iglesia completa, de todas esas personas, está puesta en ese siervo de Dios. Cuando la iglesia es grande y cuán grande sea la iglesia, todos los siervos tienen que esforzarse aún más para que puedan obrar juntos. Y incluso nosotros tenemos que pensar incluso en el destino de la próxima generación. Nosotros tenemos que saber que esa fe que tenemos ahora también está afectando e influenciará a los diferentes miembros de la próxima generación. E incluso sin tener esto en sí, no va a poder llevar esto. En esta hora, en este momento, tiene que tener esa intervención de Dios. Y en esta misma realidad, tenemos que tomar ese manto del Señor y ir junto con Él. Y eso es algo que nosotros no vemos en esta generación, sino también en todas las generaciones que vienen delante del Señor. Y es el derecho de la gracia que el Señor nos da a nosotros. Por eso, nosotros cuando hablamos de nuestro esfuerzo, tenemos que saber que la iglesia no puede parar en enseñar. ¿Por qué? Porque en el momento en que para de enseñar, está parando de proteger a su espíritu. Por eso tiene que exhortar e incluso tiene que enseñar. O sea, tiene que exhortar e incluso tiene que enseñar. Estas dos cosas tienen que ir juntas. En este momento, cuando habla sobre el llevar y el exhortar y el mandar, es algo que nosotros no podemos ver fácil dentro de la iglesia en esta generación. Si vemos en las generaciones pasadas, era más fácil el ordenar y el mandar dentro de la iglesia. Pero ahora cada vez en este presente y en la actualidad se está volviendo más difícil. ¿Por qué? Porque puede llegar, si la iglesia manda y ordena, entonces esto puede hacer que la iglesia vaya a
la corte por ser denunciada. Pero entonces tenemos que saber que cada vez es más difícil de hacer eso. Pero la iglesia es la que tiene que poder enseñar, la que puede exhortar, la que puede ordenar. ¿Por qué? Porque así se convertirá en iglesia que se pueda obedecer, para que así todos nosotros podamos obedecer. Porque si no es con esto, no va a poder obedecer. Tiene que ordenar para poder obedecer, ¿no es así? Por eso, esa relación en la cual nosotros tenemos entre Dios y nosotros es aquel que ordena y nosotros los que obedezamos. Pero entonces, si no ordena, si no está dando ese mandamiento, cuando hablamos sobre la iglesia que viene en el futuro y que ya cada vez no van a poder ordenar más, ¿cuál es el peligro que ellos tendrán que enfrentar? Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra iglesia no fallará, pero nosotros podemos pensar de que nuestra acción que nosotros hacemos pasarán, pero tenemos que saber que la responsabilidad que viene con esa acción es algo que tenemos que pagar incluso en toda la eternidad. Es algo que tenemos que pagar. Por eso, ahora mismo es importante. No podemos alejar nuestra fe y nosotros no podemos dejar nuestra fe dejándola pensando que será algo que luego podremos hacer. Tenemos que saber que ese pecado y esa naturaleza del pecado todavía está dentro de nosotros. Y nuestra fe, ¿qué es? Es pelear con esta fe en nosotros. Y podemos ver que esta es una de las especialidades dentro de nuestra fe, que es el pelear con esto. No podemos ser tímidos al defendernos. Tenemos que ser más activos al defender nuestra fe, al defendernos con ese pecado. Tenemos que estar todos juntos y obrar junto con nosotros. Y cada vez que la iglesia es mucho más grande, sus efectos secundarios es mucho más grandes. Es igual que cualquier otro grupo dentro del mundo. Por eso tenemos que necesitar más reglamentos más estrictamente dentro de donde haya más personas. Eso es algo obvio. Y es algo que se necesita. La iglesia, si no es así, entonces abandonada, se alejará de la palabra de Dios. Por eso, dentro de la iglesia debe tener esos reglamentos y esos reglamentos tienen que ser cumplidos estrictamente. ¿Por qué? Porque si no, escuchará las cosas del mundo y si escucha las cosas de las personas, entonces no podrá pensar en la próxima generación. ¿Por qué? Porque esas personas entonces serán tan llenos de sí y por eso no va a poder influenciar a la próxima generación. Y si lo influencia de la manera que es incorrecta. ¿Por qué? Porque así a ellos no podrán llevar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que ser preparados para poder cuidar su propia fe y ellos tendrán que ser fortalecidos para poder pelear con el enemigo y con el diablo. Entonces, pero el Señor también desea salvarlos a ellos, usarlos a ellos y Dios desea obrar en ellos. No exteriormente, no solamente exteriormente y no solamente pensando en el pasado y las personas del pasado. Eso no puede guiarlos a ellos en ese futuro. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra protección de nuestro espíritu es algo que tenemos que hacer ahora y también a la próxima generación. Pero el fallar en nuestra propia protección, incluso en la próxima generación, entonces las personas de la próxima generación tendrán dificultad en llevar su fe. Queridos hermanos, yo deseo que todos nosotros seamos fortalecidos y fuertes delante del enemigo. Y yo deseo que todos nosotros podamos ser fáciles en recibir la salvación. Y yo también espero que la próxima generación lo sea de la misma manera. Y así todos puedan ser llevados por medio de la justicia de Dios. Yo deseo que así sea en nuestra iglesia. Tenemos que saber que nuestro Dios que nos está guiando a nosotros no es aquel que obra desde el pasado, sino que está obrando en esta hora, nos está salvando en este momento, está obrando en nuestra realidad, incluso en esta hora, en el día de hoy. Y Él es aquel que nos está guiando en esa guía del reino de los cielos, en ese día. Y Él es aquel que está obrando incluso en esta hora. ¿Cuál es ese deseo de nuestro Señor? ¿Que desde el pasado estuvo y ahora no estuvo? Claro que no.
No es algo que está en el pasado y ahora no está ahora, sino que incluso ahora, mucho más fuerte, Él está orando y con gran fervor está orando en esta hora. Y uno podrá pensar, ay, ¿por qué será que el Señor ahora no está orando en nosotros? Queridos hermanos, el Señor está orando incluso en nuestra realidad en esta hora. Nosotros somos personas que no podemos ser separados por el Señor, ya somos uno con el Señor. Y es esa vía que tenemos que ir enfrentando a esta hora, hasta el momento en que moramos. Queridos hermanos, el Señor nos está guiando el día de hoy. Queridos hermanos, esos deseos de la carne y esos deseos de las riquezas, esos deseos de la autoridad, del poder, todas estas cosas, el ser celoso y el odiar al otro. Espero que no traigan estos a la iglesia. Limítense a ustedes mismos y no traigan esto en la iglesia. Por favor, no traigan esto en la iglesia. Estas cosas son las que limitan a la iglesia. Y estas cosas no solamente están limitando la iglesia, sino que esto llega a que nuestro espíritu vaya a caer. Queridos hermanos, es algo que tenemos que pelear. Tenemos que pelear. Esta pelea que nosotros tenemos que tener es algo que tenemos que ser victoriosos. No sean vencidos por la carne, como nos dice en Romanos 8, 12 hasta 14. Nosotros somos personas que somos guiados por el Señor. ¿Por qué? Porque estos son los que así son llamados hijos de Dios. Si leemos todos juntos, Romanos 8, 12 hasta 14, si leemos todos juntos. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Así es, esta es la verdad. Esta palabra nos sigue a nosotros. Esta palabra es la que nos prueba a cada uno de nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros estamos yendo en ese camino que es malo, nosotros recibiremos ese juicio a través de esta palabra. Nosotros recibiremos ese juicio a través de esta palabra. Queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos entregado nuestra vida por Dios. Somos personas que ya no vivimos por nosotros. Nuestro fundamento, ¿qué es? Nuestra esencia, ¿qué es? Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Dios. Nuestra vida, la clave y la llave de esto, ¿qué es? Es la obediencia. ¿Por qué? Porque así, en el momento en que nosotros nos limitamos y tomamos esa decisión, somos pacientes, y así en el momento en que tomamos acción y nos esforzamos y una y otra vez, en medio de esto, obviamente no va a ser algo que nos podamos complacer y seamos gozosos a través de esto, pero estas diferentes dificultades y padecimientos es algo que nosotros tenemos en nuestra fe. Pero si no tenemos esos padecimientos, son personas que no van a poder recibir la gloria de Dios, como nos dice en Romanos 8, 17. Porque la vida de fe, ¿qué significa? Está junto con el padecimiento con Él. Esto es algo obvio y es algo que tiene que venir. Por favor, no traten de evitar ese padecimiento, sino que tienen que sobrepasar esos padecimientos. Queridos hermanos, hay muchas cosas que tienen dentro de sus corazones y hay muchas cosas que ustedes desearán en sus corazones, pero queridos hermanos, no juzguen con eso la obra de Dios. El Señor desea salvarlos a cada uno de ustedes. Esa relación en que Dios tenemos ustedes y yo con Dios es algo que tenemos que acercarnos a Él. No es algo que el pasado estuvo y ahora ya no está, sino que esto es lo mismo que
menospreciar la obra del Señor. El Señor no está lejos de nosotros, sino que está obrando con gran fervor en esta hora, en nuestra realidad. Él desea y ese amor que nos da ese fervor que nos da, ese amor que el Señor nos da, queridos hermanos, es esa fuerza que nos da a nosotros para poder seguir adelante. Y espero que todos ustedes puedan entregar su fe con obediencia. Aleluya. 본문의 말씀 Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. 본문에 보면은 Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 소위 어떤 임금 podemos ver de que el pasaje que hoy leímos es como esa coronación de ese gran rey. Es como ese momento, esa la apertura donde comienza, donde Dios da y unge con la autoridad en ese momento. Podemos usar estas palabras para describir a esta situación en la que nosotros miramos. Y es algo majestuoso lo que está ocurriendo en esa hora en el río Jordán. Como vemos en Juan 3:13, podemos ver de que en ese momento Jesús se hace conocer a toda la multitud en ese momento, que luego de 30 años por primera vez viene delante de todos los hombres y quita ahora todo secreto y se hace conocer a todas las personas. Por eso en ese momento Juan el Bautista, el rol de Juan el Bautista fue algo grande en ese momento, y él ya estaba llevando su rol, clamando la venida de aquel que iba a venir. Y por eso así en esa hora él preparó todo esto para que llegara ese día y pudiera venir Jesús en ese momento. Que Jesús estaba en Galilea y luego vino en el Jordán, y Juan todavía estaba en el Jordán, y ahí tuvieron ese encuentro en el Jordán. 할 때에 Y entonces en ese lugar 비밀리에 no es que Jesús haya venido personalmente o en secreto delante de Juan pidiendo 의식을 통해서 eso, 세상에 드러난 것이 아니라 sino que Él vino públicamente por primera vez en ese día. Era el primer día de la vida pública de Jesús. 사람들이 신뢰를 Y en ese momento dijo, como vemos en Lucas 3:21, de que aconteció que cuando el pueblo se había bautizado, también Jesús vino y fue bautizado en ese lugar. Fue la primera aparición que vino Jesús en ese lugar, en el pueblo, en todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué será que Jesús vino en ese lugar? Para poder ser bautizado con el bautismo de Juan. 예수의 첫 등장은 Si vemos a esa aparición de Jesús fue a través del bautismo. 공생애로 들어가는 문이 Esa primera puerta para poder entrar en la vida pública fue el bautismo. Pero ¿cuál fue el problema en ese momento? 신학적 Era algo que era completamente, que era inimaginable en ese momento. ¿Por qué? Porque él vino a ser bautizado por Juan, pero entonces Jesús no tenía ningún pecado. Pero ese bautismo de Juan, el Bautista, ¿qué era? Era el confesar sus pecados, era confesar, yo tengo pecados, y eso es lo que en ese momento hacían al confesar esto. 죄인들이 Era el lugar donde los pecadores venían delante de Juan y todos ellos confesaban sus pecados. Pero ¿por qué será que Jesús se apareció en ese momento? ¿Por qué será que Jesús vino en ese momento, en ese lugar? 깜짝 놀랐는데 Y entonces Juan el Bautista se asustó al ver esto. Y entonces dijo, creo que esto, yo no debería darle el bautismo. Y comenzó a oponerse con esto, como dice en Mateo 3:14. Pero entonces Juan sabía quién era él. En la primera vista supo quién era él. 자기가 베푸는 침례에 Pero en ese momento podemos ver que Juan conoció de que él no podía darle ese bautismo porque él no era apto de ese bautismo. Y en ese momento sabía de que Jesús era el Cristo, era aquel que iba a venir y realizar la obra del Padre. O sea, sabía quién era él. Por eso Juan estaba sorprendido en ese momento y no sabía qué hacer. Por eso comenzó a oponerse a eso. Pero entonces 그런 예수님에게 요한이 오히려 내가 Juan el Bautista dijo, como dice el versículo 14, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
O sea, yo debería ser bautizado por ti. ¿Por qué? Porque ese es bautismo en el cual se hace para poder confesar de que son pecadores delante de Dios, como dice en Mateo 3:6. 자신도 받아야 되겠죠. Incluso Juan también consideraba que él mismo era pecador 예수님께서 나오니까 y también tenía que tomar ese bautismo por él, tenía que ser bautizado por Jesús, incluso él. Pero por eso no quería hacer eso. Pero no dice que él no se opuso solamente una vez, sino varias veces se opuso diciendo, ¿será que tú verdaderas deseas esto? Y entonces vuelve y dice, pero yo necesito ser bautizado por ti, y luego vuelve a confirmar, tú quieres que yo te bautice, yo tendré que ser bautizado por ti, pero tú quieres que yo te bautice. O sea, volvió a enfatizar una y otra vez. Estaba confundido con las palabras que Jesús estaba diciendo, por eso está volviendo a confirmar. ¿Será que lo que yo entendí es correcto? 그래서 요한은 Pero 예수님의 entonces, 진리를 거절했어요. en ese momento Juan negó en bautizar a Jesús, pero tampoco no era con esa actitud, no quiero, sino que era como porque él no sabía, él no estaba certero de que si esto era lo correcto o no. 바리새인과 사두개인들의 Pero entonces, ¿por qué? Pero Juan incluso se negó a bautizar a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque sabía de que esas personas no tenían esa voluntad de bautizarse y de que la que ellos querían hacer era mentira. Por eso dijo 주기를 hipócritas. Le dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos no eran aptos para recibir ese bautismo. Pero entonces era completamente opuesto. Lo que Jesús estaba haciendo era completamente opuesto, que él ni siquiera tenía pecado. ¿Por qué será que él vino para poder recibir el bautismo? ¿Por qué será que él vino a poder ser bautizado? Porque él no tiene ningún pecado. 아닌데요. Porque en ese mismo momento dijo, como yo... por eso dice en la última parte del versículo 14, y 그러나 당신은 하나님이지 않습니까? o sea, tú eres aquel, yo soy un mero profeta, y tú eres aquel que tengo que ser bautizado, pero tú vienes a mí. Por eso en Hebreos 4:15 también dice que Jesús es aquel que no tiene ningún pecado, y Él es el sumo sacerdote que tiene que ser recordado por todas las personas. 주님은 이때 Pero entonces en ese momento 받으시길 원하는지를 En ese momento Jesús respondió diciendo que es la razón por la cual él tenía que ser bautizado, como dice en el versículo 15, que dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. 예수님은 요한의 Jesús 신실한 심정을 en ese momento sabía ese corazón sincero de Juan, sabía de que era una persona buena, y él sabía de que era aquel que no haría nada si no lo pidiera. Él sabía ese corazón sincero de Juan. Pero entonces Jesús dijo en ese momento, tus palabras son correctas, pero deja ahora. ¿Por qué? Porque conviene, esto es así para que pueda ser cumplido toda justicia. Sé de que en otros momentos esto no es apto, pero en esta hora, en este momento es correcto que tú me des el bautismo. 이거 할 수 없을 것입니다. Luego, esto no será permitido. No significa que seguirás hecho. Esto no será hecho luego, pero ahora es correcto, aunque luego no será correcto y en los ojos no serán correctos, no es correcto, pero ahora es correcto, ahora tiene que ser hecho, permite, porque esto tiene que ser hecho ahora. Por eso Juan el Bautista, Jesús vino delante de Juan el Bautista, incluso le dijo la razón por la cual tenía que ser esto. En esta hora es correcto. Esto tiene que ser esto. Por eso si vemos ese encuentro de Jesús, de Cristo y Juan el Bautista en ese momento, podemos ver que es diferente a todas las cosas. Es diferente a todas las cosas y es algo que tuvo que ocurrir en ese momento. Y es algo que Juan el Bautista y Jesús tuvieron que realizar en esa hora. Que Jesús tuvo que ser bautizado en ese momento. Y podemos ver de que esto fue por primera vez en toda la historia de Israel. El hecho de bautizar era algo que no se podía hacer en toda la historia de Israel. Que todos los judíos se reunían para confesar sus pecados. Jesús también
tuvo que estar en ese lugar y confesar y ser bautizado por esto. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Es que Jesús Él vino ¿para qué? Para estar juntos con los pecadores. Jesús vino a revelar su identidad, pero Él vino a revelar su identidad junto con los pecadores. Él vino en ese momento para estar junto con los pecadores. Pero es algo que esto, lo que Jesús ha hecho, es algo que ya había sido profetizado mucho más antes, muchos años antes, como dice en Isaías 53:12. Porque en cuanto será contado como los pecadores y estará en medio de muchos los pecadores. ¿Por qué? Porque Él vino por aquellos que son los transgresores. Podemos ver de que el hecho de que Jesús recibiera el bautismo de Juan el Bautista es para poder cumplir ese llamado. Es ese primer paso que es necesario para poder cumplir con ese llamado en el cual Él vino a hacer. Por eso Él a entrar ese bautismo, que es Él entrar en el mismo nivel que ellos, estar en medio del mismo nivel, como dice en Romanos 8:3, es algo que el Padre quiso estar. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Él vino, se rebajó y lo rebajó para poder estar junto con nosotros. E incluso en 2 Corintios 5:21 nos dice que Él vino por nosotros lo hizo pecado para que con nosotros fuese hecho justicia de Dios en Él. Por eso hizo de que Jesús tuviera ese bautismo. ¿Para qué? Para que fuera tomado igual como los pecadores. Y así Jesús se revela delante de ellos en esa hora. ¿Para qué? Para que así pueda cumplir toda justicia de Dios. Para que así, cuando hablamos sobre esa justicia, no es el santificarse a nos mismos o esa justicia personal. No estamos hablando de jactarse de esa justicia, sino estamos hablando sobre esa obra de la salvación. Por eso está llamando de que realiza esa justicia. Cuando hablamos en Mateo, cuando habla sobre la justicia, está hablando sobre esa justicia de la obra de la salvación. Esa es la justicia que está hablando. Está hablando sobre el obedecer a esa justicia de la salvación. Por eso, como Jesús le había dicho, Juan dio el bautismo a Jesús, y podemos ver de que a través de esto, Jesús en ese momento completa ese deber como el mensajero de Cristo. Ahí es donde Dian determina y completa esto. Si les vuelvo a organizar todo esto, el hecho de que Jesús haya venido a ese lugar para poder recibir el bautismo, ¿qué significa? Es la manera en la cual Él comienza su vida pública. En el momento en el cual, al recibir el bautismo, si comparamos esto a las otras personas, podemos ver que las otras personas al recibir el bautismo es el hecho que termina con su viejo ser, entierra su viejo ser y entra en esa nueva vida. Y de la misma manera, cuando Jesús recibe el bautismo, es todo lo contrario. El momento en el cual Él termina con la vida secreta y Él ahora entra en esa vida pública. Los hombres, es el momento al recibir el bautismo, es donde Él abandona ese pecado, y ahora entonces Jesús al recibir el bautismo es donde entra en esa vida de pecado. Por eso, entonces podemos ver de que todo esto es realizado, es para poder cumplir con la justicia de Dios. Entonces Juan, en ese momento, Juan el bautismo era aquel que tenía que ser bautizado por Jesús. Pero en ese momento Jesús recibió el bautismo en ese momento para poder realizar la obra en ese momento. ¿Para qué? Para que en ese momento Jesús es puesto en ese lugar donde cumple con toda la ley, e incluso para poder cumplir con la redención de todo el mundo. Por eso, a Jesús, al recibir el bautismo de agua de Juan el Bautista, no es porque tenía pecado, sino que Él es aquel
es aquel que iba a sostener, Él es aquel que representaría y sostendría todo ese pecado del hombre. Es aquel que se rebajó a sí mismo para poder, a ese nivel, para poder sostener esto, para que estar junto con los pecadores. Por eso Él recibió el bautismo. Y así Él iba para poder tomar, para poder mover el pecado del hombre a Él y así poder tener esa condición para poder recibir esto. Para que así el Señor, así es por la razón por la cual Jesús recibió ese bautismo de agua. Este bautismo de agua también es solamente símbolo. ¿Cuál es el bautismo verdadero? ¿Cuál es ese bautismo verdadero? El bautismo en agua solamente es símbolo de ¿qué? Jesús, ¿qué fue lo que dijo comúnmente? Si vemos en Lucas 12:50, ¿qué dice? Hay un bautismo que tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Incluso en Marcos 10:38 dice, no habéis lo que perdéis porque debo del agua, de la copa. Y tengo un bautismo que tengo que recibir. ¿Cuál es ese bautismo? Es la muerte y la resurrección. Está hablando de su muerte y resurrección. Por eso el hecho de que Jesús estuvo junto con los pecadores en ese momento es para poder, Él abrió la puerta para entrar en ese pecado. Esto es el símbolo que dice el agua, el bautismo de agua, y eso es lo que proclama esto. Por eso Jesús, al estar junto con ellos, con esa identidad, es para que ellos puedan trasladar sus pecados a Jesús. Por eso Jesús en ese momento pudo entrar en el Calvario y en ese lugar pudo morir y entregó su vida por nuestros pecados. Esto es el plan que es tan sorprendente en el cual podemos encontrar en ese momento. Y Juan en ese momento escuchó en pocas palabras, esto es para poder cumplir la justicia. Pero entonces Juan en ese momento de pronto no entendió por su totalidad lo que Jesús estaba diciendo, pero él obedeció y dio el bautismo a Jesús en ese momento. Y podemos ver de que ese bautizo que no debió existir se hizo hecho a través de Juan. Y entonces en ese momento podemos ver de que Jesús recibió el bautismo para poder tomar el pecado en nosotros. Él recibió el bautismo como nuestro Salvador. Entró en el plan de Dios a través del bautismo. Y nosotros como cristianos, ¿qué es lo que nosotros hacemos luego? No estamos hablando de las personas de Juan el Bautista, lo que recibieron el bautismo, sino que luego los cristianos, cuando hablamos sobre los cristianos, sobre la iglesia cristiana, ¿quiénes son ellos? Ellos al recibir el bautismo, ¿qué significa eso? Ellos al recibir el bautismo, ¿qué significa? Que ellos ahora reciben la salvación y entran en el plan de Dios. El bautismo es el lugar donde tienen ese encuentro, aquellos que necesitan la salvación y aquel que da la salvación. Es el bautismo a través de eso. Por eso el bautismo que es dejar al viejo ser y tener esa nueva vida, como dice en Romanos 6:5, es tener esa nueva vida. Y a través de nacer de nuevo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace de nuevo y así a través del Espíritu Santo podemos ser transformados y cambiados. Pero todo esto, ¿qué es? Esto viene de parte del plan de la salvación de nuestro Señor. El hecho de que Jesús haya recibido el bautismo no es algo que hizo solamente una vez. ¿Por qué será que Él recibió el bautismo? ¿Por qué es eso? No solamente es algo que Él hizo en ese momento. Es para hacer ¿qué? Para ser ejemplo a todas las personas que vienen luego de Él, para que todas las personas puedan ver el ejemplo que Cristo hizo, obedecerlo a Él y así seguirlo a Él. Jesús no se actó de sí mismo, sino que Él fue humilde, Él obedeció y así se entregó a sí mismo para poder servir al Señor.
그래서 침례를 들어오는 거는 Por eso el hecho de entrar en el bautismo es la obediencia. El bautismo que es la primera obediencia que nosotros tenemos delante del Señor. Yo he sido salvo. ¿Qué es lo que primero hace? Es entrar en la obediencia. Y a partir de ese momento hay muchas cosas que nosotros tenemos que obedecer a partir de ese momento. Comienza la vida de obediencia, comienza a través del bautismo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que la carne muera, hasta el momento en que esta carne desaparezca. Por eso Jesús se convierte en ese modelo de la salvación, de la obediencia, y entonces toda obediencia viene a través de Jesús. No podemos decir que la obediencia viene de otras cosas, sino que viene a través de Cristo. Él es ejemplo de esa obediencia. Jesús en ese momento, al obedecer en ese momento, podemos ver de que no solamente da la obediencia, sino que también acepta la justicia, esa justicia de Juan. En ese momento Él no menospreció a Juan, sino que Jesús también sino que Él también respetó a Juan en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento es el momento en el cual cumple la justicia. Por eso también lo que Juan hizo en ese momento era para poder obrar junto, y era la obra justa para poder realizar esa salvación. Por eso todo hombre, aquel que obedece a Dios, y todo aquel que tiene que tener esa voluntad de obedecer a la justicia de Dios. Por eso Jesús, al estar al frente de Juan el Bautista, también fue humilde delante de él. Incluso él recibió esto. Y incluso Juan sabía de que esto no era apto delante de este Hijo de Dios, de que era el Hijo de Dios. Y Él de todas maneras dio el bautismo entrando en ese plan de la salvación. Y en ese momento, como dice en Mateo 3:16, de repente viene el Espíritu Santo, viene a Jesús en ese momento, desciende como paloma y viene a Él, mostrando de que es la oportunidad en la cual también el Padre está aceptando ese momento. Y podemos ver de que el Espíritu Santo constantemente obra en ese momento, pero el Espíritu Santo está testificando en ese momento que el Espíritu Santo está orando de que Él, aceptando que Él es el Hijo de Dios. Pero entonces en ese momento vienen clamando en voz diciendo, como dice en el versículo 17, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y podemos ver de que esa hora es la hora en la cual también están, que la Trinidad está obrando en ese momento y acepta de que en ese momento de que este es el Hijo de Dios, y también el Espíritu Santo obra en ese momento y el Padre está obrando en ese momento. Pero entonces podemos ver que en otros evangelios también dice, no está diciendo de persona a persona, este es mi hijo, sino tú eres mi hijo, sino está diciendo a las personas con tercera persona, este es mi hijo, para que todas las personas que estaban en ese lugar pudieran escuchar esto. Pero esto no es algo que Él dijo de repente, como el Padre dijo de repente en ese momento, sino que es para poder incluso cumplir esa profecía que fue dado ya anteriormente. Cuando habla sobre el Hijo, ya había hecho, como dice en Salmos 2:7, que dice, Jehová ha dicho, diciendo, mi Hijo eres tú y yo te engendré hoy. Cuando habla sobre el Hijo, cuando este es mi Hijo, y cuando habla eres mi complacencia, está hablando ahí luego como siervo, diciendo en Isaías 42:1, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, y mi escogido a quien mi alma tiene contentamiento. Cuando dice, este es mi hijo, está diciendo que también al mismo tiempo, este es mi siervo en el cual yo me complaceré. Jesús también es hijo de Dios. Él es hijo de Dios, pero cuando habla sobre el plan de Dios, también Él es siervo. Y Él tuvo que darse a sí mismo para poder cumplir este plan de Dios, esta justicia de Dios. Por eso podemos ver de que Él también es hijo de Dios, al mismo tiempo es siervo de Dios. Y Él es ese sacrificio vivo delante de Dios, que fue dado delante del Padre.
순종으로 말미암아 Y a través de su obediencia y a través de su servicio podemos ver de que ese plan de Dios se realizó de la misma manera. Y ese primer paso fue a través de ese bautismo y fue dado a través de eso. 예수께서 받으셔야 할 수가 없는 Y Jesús recibió ese bautismo que él no tuvo que dar, pero ese momento al recibir eso, él comienza ese plan y podemos ver de que a través, está hablando de todas las personas que él salvará y las que salvará más adelante. Ahora todos son uno a través de ese momento. No es que irán aparte, sino que irán con él, Señor, en ese momento. Por eso nosotros también a recibir al bautismo somos personas que nos hemos unido a esa obra de la salvación, nos hemos unido a esa salvación. 그리스도의 운명에 Y tenemos que saber de que somos personas que tenemos que ahora que hemos unido a Él, hemos seguido nos seguiremos al Señor en esto y podemos ver de que es algo que ocurrió a través de ese comienzo que dio Juan el Bautista en ese momento en el río Jordán al darle el bautismo a Jesús. 이런 동일함으로써 Y es algo que nosotros podemos ver que es uno. Podemos ver en ese momento que el tema de esto es completamente diferente. Jesús recibió el bautismo ¿para qué? Para poder comenzar a tener ese padecimiento, para poder recibir ese sufrimiento, para poder cumplir esto. Pero nosotros al recibir el bautismo, ahora nosotros a través de ese sacrificio, nosotros podemos vivir. Pero por eso Jesús, para poder realizar eso, Él tuvo que rebajarse, Él tuvo que humillarse a sí mismo para poder llegar a eso. Él tuvo que traer toda su misericordia y tuvo que dar toda su misericordia y toda la verdad para poder cumplir eso. Por eso Él vino en nosotros para poder realizar esa obra. 예수 그리스도와 우리가 동질하고 Por eso, el hecho de que podemos decir de que Jesús es que nosotros es aquel que obra con nosotros, es porque en ese lugar Él se rebaja y nos muestra su verdad. Nosotros a través de la salvación, nosotros podemos ser salvos. Y les bendigo en nombre de Jesús que nosotros vamos a obedecer a esa salvación. 순종함을 배워야 된다. 오늘 말씀 Nosotros tenemos que obedecer y ser entrenados para obedecer. Si leemos todos juntos Hebreos 5, 8 hasta 9, si leemos todos juntos. Y cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Así también nosotros en el pasado, nosotros el pecado era nuestro rey, pero ahora la gracia es bien nosotros. Si vemos en Romanos 5:21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así es, nosotros a través del bautismo hemos entrado en Él y somos personas que hemos abandonado al Señor, al viejo ser, perdón. Espero que todos nosotros seamos personas que abandonemos a nuestro ser y obedezcamos al Señor. Espero que todos nosotros podamos tener esa determinación de vivir obedeciendo al Señor por toda nuestra eternidad. Espero que todos nosotros pertenezcamos a Él. Les bendigo en nombre de Jesús que así sea, para que así nosotros somos personas que podamos completar esa justicia de Dios. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que el Señor nos reciba a nosotros, para que todos nosotros podamos tener esa fe de la obediencia, para que Él nos ayude a nosotros, para que todos nosotros podamos recibir su ayuda y nosotros podamos tener esa humildad para poder seguir en ese camino. Vamos a orar todos juntos. 주여 우리를 도와주시고 역사해 주옵소서. 주여 역사하시고 도와주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 말씀 들은 우리 용- ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros 정말 진실하시고 충실하신 podamos saber que tú eres fiel, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar junto a con todo tu fervor, y ayuda, Señor, a poder que todos nosotros humildemente podamos obedecer. Ayuda, Señor, a poder ser entrenados por ti, y ayuda, Señor, a poder llevar tu plan y poder obedecer. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Habrán algunas personas que a través de sus ojos y a través de sus sentimientos 의지와 계획을 단정해 버리려고 podrán pensar y juzgar esa obra de Dios. Podrán juzgar, pero queridos hermanos, si hacen esto, pueden cometer un error. Espero que nosotros podamos entregar nuestra fe delante del Señor, que se está manifestando y revelando en esta hora, en este lugar. Y que todos nosotros podamos entregar nuestros ojos delante del Señor, nuestro corazón y nuestro interés delante del Señor. Que nosotros podamos estar delante del Señor, todos de pie, y vamos a alabar. 내 눈 주의 영광을 보네 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 내 눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼굴을 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선의 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 내 눈 주의 영광을 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 내 주의 영광을 보내 찬송 가운데 계신 주님 주님의 얼굴은 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우린 손에 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 하늘 아버지 우릴 새롭게 하사 열방 중에서 주를 섬기게 하소서 모든 나라 일어나 찬송 부르면 영광의 주님을 보게 하소서 주의 영광 이곳에 가득해 우리 손에 주님과 함께
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto, en ellos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 오늘 우리 받으신 하나님 앞에 감사 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que recibe nuestro culto. 자, 오늘 오후에 연합 예배 때는 Y también en el culto de la tarde tenemos una oración especial para orar por la reconstrucción de nuestra iglesia. Espero que todos juntos podamos orar para la reconstrucción de nuestra iglesia. 바로 이것을 위해 간구하게 하신 우리 하나님의 마음을 Y también espero que todos juntos podamos reunirnos y conmover el corazón de nuestro Señor. Podamos tener esa determinación dentro de nosotros 하나님이 받으실 수 y el Señor pueda recibir ese corazón. 있어서 분열 사태를 Espero para que todos juntos nos podamos reunir y para poder terminar con toda dificultad y la reconstrucción de nuestra iglesia. 함께 오셔서 Espero que todos juntos puedan venir y así orar con todo fervor. 그리하여 우리는 하나님이 준비하신 Y así nosotros podamos ir en ese futuro en el cual el Señor está preparado por nosotros, para que así nosotros podamos tomar esa victoria que el Señor nos da a nosotros. Espero que podamos tener un solo corazón y una sola fe. Queridos hermanos, gracias.